Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer va a ser, vamos a profundizar un poquito más en qué elementos se pueden poner en una aplicación web hecha con Express, viendo algunos elementos que algunos ya vosotros habéis investigado de cómo servir archivos estáticos de una manera mejor y también ver distintas maneras de poder reaccionar a peticiones del cliente. Antes siempre estábamos haciendo peticiones GET. Vamos a ver cómo se pueden hacer peticiones POST. Y además vamos a utilizar una herramienta que yo creo que algunos ya conocéis, pero la mayoría creo que no, que es Postman, que está muy bien y que vamos a utilizar bastante a partir de ahora. Entonces, lo primero, como siempre, me gustaría que para calentar motores, os voy a dar 10 minutitos para ver si podéis vosotros solos hacer una aplicación con Express que simplemente haga un hola mundo, te lo devuelva cuando accedes al recurso barra, ¿vale? Desde el navegador. Eso debéis de ser capaces de hacerlo, os doy 10 minutitos, a ver si sois capaces de poneros rápidamente y en 10 minutitos os doy la solución, pero primero quiero que lo intentéis. Vamos a ver. Para hacer esto, bueno, pues era bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer, voy a cerrar esto, vamos a... como siempre, cada vez que empecéis a trabajar en un laboratorio, yo lo que os recomiendo es que hagáis lo siguiente siempre, que os pongáis esta chuletita, la repaséis, apuntádosla, porque siempre es lo mismo, es muy mecánico. Primero, creamos una carpetita nueva, yo le voy a llamar L05-T de la tarde. No le pongáis nombre en mayúscula porque si no, cuando hagáis ahora lo de npm init, no te deja ponerle a los paquetes nombre en mayúscula. Entonces, me abro la carpeta y ahora voy a hacer un git bash here. ¿Sabes? Le he cambiado los colores para que se vean mejor. Y open with atom. Y ya está. Tenemos abierto con atom esto. Y tenemos aquí este tema. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos hacer un paquete? Lo primero, yo lo que os recomiendo es que siempre empecéis haciendo un npm init, porque de esa manera os inicializa el repositorio os inicializa el package.json. Y yo, en este caso, voy a darle todo que por defecto. Y aquí, como os he comentado varias veces, al final creo que en Windows hay un pequeño bug que se queda colgado el npm init, pero no pasa nada. Si se le da control C y veis ls, se ha creado el package JSON, con lo cual no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues crearnos un archivo que se llame, por ejemplo, index.js y para que te lo arranque, yo siempre es buena convención, para que lo arranque con npm start, yo siempre lo primero que hago es añadir en el package JSON el script start, que es node index.js, el comando que quiere que se ejecute cuando se haga start. No os olvidéis de la coma si lo añadís, ¿vale? Entonces, de esta forma ya cuando haga npm init se va a poder. Y bueno, ¿cómo era una aplicación Hola Mundo en Express? Pues era muy fácil, ¿no? Inicializamos el paquete. Express. Y inicializamos la aplicación llamando al módulo. Y como queremos que cuando llamemos a la barra, al recurso barra, se ejecute un hola mundo, pues eso se utilizaba con el método get, porque yo decía que quiero registrar un handler para el recurso barra asociado al método get. Entonces, con el método get, y claro, yo aquí, ¿qué le tengo que pasar? Tengo que pasarle un callback, que es la función que quiero que se ejecute cuando alguien llame al recurso barra. Entonces, de todas las formas posibles, a mí la que más me gusta es la de la flechita, la verdad. Pero tener cuidado que si tenéis una versión antigua de Node, a lo mejor esta no os lo permite. Tenéis que hacer un function Este callback recibe dos parámetros: la petición, request, y la respuesta, response.
y para poder enviar algo podía usar REST write, pero entonces tengo que hacer un REST end o directamente REST send que cierra, manda en la cadena y cierra la conexión, con lo cual con REST send directamente pues voy a poner, por ejemplo, pues barra HTML, bueno, no voy a poner lo de HTML, voy a poner hello world directamente en texto plano. Esto no es recomendable, pero bueno. Y además, para ver que me ha llegado una petición, voy a poner en la consola console.log, voy a poner un new request, por ejemplo. Bien, ¿qué es lo que me queda? Tengo que hacer que escuchen un puerto. Pues entonces, por ejemplo, pues el puerto 10.000, por ejemplo, por poner... bueno, pues ya está. Con esto, ¿me va a funcionar mi aplicación? No. Efectivamente, tengo que instalar con npm install express y además, como quiero que me guarde la dependencia dentro de mi package JSON, con el --6. Como siempre me dice que no tengo ninguna descripción, que no tengo nada, y bueno, si va rápido, pues os debe de... A veces si tenéis la red mal o vais por el run a efecto, tarda un ratito. No le deis a control C. Si no sale todo esto, no tenéis instalado el módulo. Y ya está. Yo teóricamente, si ahora hago npm start, ya se arranca, y si abro un navegador, vamos a ver, y pongo localhost 10.000, pues aquí tengo mi hello world, ¿no? Bueno, esto no tiene ninguna complejidad. Por cierto, ¿desde el fondo lo veis? ¿Los del fondo lo veis? ¿Y así? ¿Y así? Vale. Bueno, pues venga, vamos, os propongo un ejercicio muy tonto que es modificar esto para que sea compatible con Heroku y te permita o bien esté en el puerto 10.000 local o bien use la variable de entorno de port. Y además que cuando esté el servidor escuchando, te diga en qué puerto se ha quedado escuchando, en un console log, ¿vale? Lo único que habría que hacer sería, pues, bueno, pues lo suyo es tener una variable port y esa variable port puede tener dos valores. Si está definido la variable de entorno process, bueno, accedo a la variable de entorno port, si está eso, pues que te dé el valor directamente, y si no, con el OR, pues especifico un puerto alternativo, por ejemplo el 10.000. ¿Por qué funciona esta OR? Porque esto tiene evaluación perezosa, y entonces si esto ya tiene un valor, directamente no te sigue evaluando y devuelve ya el valor, y si esto es nulo o no tiene ningún valor, entonces va a la segunda parte y ya devuelve el valor del número, ¿no? Entonces, con esto ya tendríamos el puerto, y pues sustituyo esto para que en vez de eso coja el puerto. Y ahora, muchos de vosotros entiendo que habréis hecho esto, ¿no? Sí, se podría, pero entonces no podría ahora decir escuchando, listening on port tal, ¿no? Para poder tenerlo lo suyo. ¿Alguno de vosotros ha hecho esto? ¿Y el resto cómo habéis impreso el puerto? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? No, pero si esto es para mostrar un mensajito del puerto en el que está escuchando. En el get. Pero yo lo que quiero es cuando se quede el servidor esperando. Cuando ya se quede esperando. ¿Esto se ejecutaría cuando se queda el servidor esperando? No, ¿por qué?
¿No por qué? No, el puerto sí está aquí. El puerto lo tienes desde el principio. Entonces se hace, bueno, por la forma en la que lo estoy preguntando, entiendo que sabéis que efectivamente no se ejecuta cuando se está. ¿Por qué? Porque listen, ahora ya que somos un expertos de programación síncrona y asíncrona, es una función asíncrona. Asíncrona. Eso significa que el app listen lo que dice es, le da la instrucción al servidor, oye, ponte a escuchar, pero sigue hacia adelante. Entonces, esto se imprime inmediatamente, esté escuchando o no haya escuchado. Para yo poder imprimir algo exactamente cuando ya sepa que está el servidor escuchando, ¿adivináis qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si listen es una función asíncrona, ¿qué es lo que debo de hacer? Un callback. De hecho, le puedo pasar aquí una función, en este caso no tiene ningún parámetro, y esa función asíncrona, este callback lo que va a hacer es que se va a ejecutar cuando la aplicación esté escuchando. Voy a ponerlo aquí de otra manera, aquí, aquí y aquí voy a poner otro mensaje. Por ejemplo, un mensaje más bonito como Magic Happens on Portal, ¿vale? Y ahora, si yo ejecuto esto y le doy a arrancar, ¿qué mensaje creéis que va a salir antes? ¿El de la magia o el otro? No, pero uno saldrá antes, ¿no? ¿Cuál sale antes? ¿El de Magic o el de Listening? El de Listening, ¿por qué? A que se cree servidor, a que esté el servidor esperando. El de listening es directo, porque esto es asíncrono, sigue para adelante y se ejecuta inmediatamente. Y el otro tendrá que esperar un poco a que se cree el servidor, se quede esperando, efectivamente. Entonces, mirad, si nosotros hacemos npm start, fijaros lo que pasa. Primero se ejecuta lo de listening, efectivamente, y después se ejecuta lo de la magia. Esto es muy rápido y este tarda un poquito más porque se queda como esperando hasta que el servidor no se ha puesto en escucha, no lo imprime, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer un poco un cambio de tercio. Y ahora que sabemos un poquito lo de síncrono, asíncrono, hemos repasado un poquito todo esto, ya voy a quitar lo del console que no tiene mucho sentido. Quiero que intentéis buscar los que no lo hayáis hecho aún, que yo creo que es la mayoría, me gustaría que cogierais y hicierais un pequeño HTML de toda la vida, con un pequeño about diciendo made by me, por ejemplo, hecho por mí, y que ese HTML lo sirváis directamente con Express. Para ello, mirad la documentación que hay, que os puse en Piazza en uno de los últimos posts. Puse varios enlaces o busquéis la documentación de Express a ver cómo se hace. Ya os digo, os doy la pista de que es con el uso de la directiva static. Ya veréis cómo se hace. Entonces, hacer una pruebecita, a ver si sois capaces de hacerlo. Os doy 5 minutitos, a ver si sois capaces de un HTML que tengáis en la carpeta, servirlo directamente. ¿Vale? Vamos a ver, ¿cómo usamos el static? Bien. A ver, lo suyo para hacerlo es... Un segundito que voy a poner aquí 6. Bien. El static, para usarlo, se utiliza, bueno, os di bastantes referencias, pero vamos, lo suyo es usar directamente la directiva express static. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, pues se utiliza con app-use, lo que estás haciendo es asociando a un determinado recurso, a una determinada ruta, ¿vale? La que tú quieras, por ejemplo, en mi caso, podría
hacerlo sobre la ruta public, pero lo suyo es hacerlo justo al revés. Voy a cambiarlo y ahora os digo por qué lo hago así. El que voy a redirigir sobre estático va a ser sobre el recurso barra, y este, que es dinámico, lo voy a poner aquí en la ruta hello, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo asocio para que cuando me hagan una petición a la barra, a la ruta barra, sirva directamente lo que hay en una carpeta? Bueno, lo suyo es que tengamos una carpeta, por ejemplo, static, que se llame static, y ahora, perdón, he creado un archivo, delete. No. Bueno, esto hay veces que también me falla, no me deja borrarlo desde Atom, no pasa nada. Delete. Vale. Crearse una carpeta static y entonces ahí voy a meter todo lo que sea estático. ¿Y qué es estático en una aplicación web normalmente? Pues los CSS, los HTML de pie, de cabecera, cosas así como de maquetación, ¿vale? Entonces dentro de static, dentro de esa carpeta static, por ejemplo, voy a crearme otra carpeta que se llame about. Y dentro de esa carpeta voy a crearme un archivo que se llame index.html. ¿Por qué le llamo index.html? Porque eso va a ser lo primero que busque. Si yo pido barra about, me va a pedir el index.html. Entonces voy a crearme aquí un HTML que lo único que tiene es un body con un h1 made by me, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo hacer que cada vez que yo me pidan un recurso barra, primero busque todos los recursos estáticos que están asociados? Pues se usa, como os decía, la directiva static, express.static, y aquí lo único que le tengo que pasar es el directorio que quiero que mapee sobre eso. Yo podría poner directamente static, pero lo suyo es poner una ruta completa. Y para poner la ruta completa existe una variable predefinida que es subrayado dir name, que vale la ruta actual de la raíz del directorio donde está el servidor ejecutándose. En mi caso es c2.l5-t. ¿Vale? Esto lo subís siempre, hacerlo de esta manera para que sea relativo a donde estés. Si mañana esto lo subís a GitHub y lo descarguéis en otro ordenador, seguiría funcionando. Y no nos olvidemos que es barra static. Esto se hace por convención con las rutas estilo Unix, no como en Windows. Una pregunta, ¿el archivo JIndex y el paquete JSON ahora se han movido dentro de la carpeta index? No. Está en paquete JSON, está donde siempre. ¿Vale? Entonces, pues nada, con esto directamente, si yo lo ejecuto y no me he equivocado, pues yo lo tengo escuchando en el puerto 10.000. Si yo ahora llamo a... voy a poner el código un segundito. Si yo ahora pongo... Es que yo lo que estoy diciendo es todo lo que esté dentro de static. Pueden ser carpetas, archivos, lo que yo quiera. Si yo aquí pongo... voy a quitar esto para que se vea un poquito más. Si yo aquí pongo barra hello, me va a hacer el código dinámico. Y si aquí ya pongo lo que yo quiera, por ejemplo... Pues aquí va a intentar buscar dentro de la carpeta static a ver si hay algo que se llame así. En este caso no está, pero si yo pongo about, pues saldría el archivo HTML. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa, ¿vale? Imaginaros que yo tengo una imagen, por ejemplo, yo qué sé, Star Wars. Una imagen chiquitita de Star Wars, no sé, algo por ejemplo esto, esta imagen, no, ¿cómo se? No, pero que lo estoy haciendo fatal. Star Wars, view imagen. Me cojo la imagen y la almaceno como
sw.jpg y lo meto dentro de la carpeta L5 tarde static aquí. Meto el JPG ahí dentro. Pues entonces, ahora mismo que está ya metido en static, veis que está sw.jpg. Si yo aquí pongo sw.jpg, se carga la imagen y se sirve la imagen, ¿vale? Cualquier contenido estático que haya lo estaré sirviendo. Bien, bueno, pues os propongo, vamos a ir un pasito más adelante. ¿Cómo podríamos hacer que ahora voy a tener una función dinámica, pero que en vez de estar asociada al método get, que esté asociada al método post, ¿vale? Os voy a pedir que el get lo transforméis en un post, ¿vale? Para que sea, cuando haga un post a hello, te diga el hola, pero cuando haga un get, por ejemplo, al recurso time, /time, te devuelva la hora que es dinámicamente de actual, el día y hora actual, ¿vale? Tendréis que cambiar el get para que sea un post y además que haya un /time, que tú lo pides con un get y te devuelve el día y hora actual, ¿vale? Os doy un minutito para que lo hagáis. Bueno, ¿cómo se podría hacer el cambio de... Bueno, lo primero, hacer la función time, es decir, el recurso asociado a time. Bueno, pues lo único que nos haría falta es... bueno, esto lo voy a cambiar, voy a poner aquí... Ahora os digo cómo cambiarlo a post. Voy a crearme un handler para que asociado a la ruta time, cuando yo llame a la ruta time, me devuelva la hora. Esto, os acordáis que era bastante fácil. Podemos usar el objeto predefinido date, crearnos un objeto date y ese now, y ese ya tiene un toString, por así decirlo, que te devuelve ya en formato estándar, día, mes, año, hora, te lo devuelve todo. Entonces, pues simplemente diría pues algo así como it is y now. Ya está, con esto. Y esto, si queréis, vamos a poner to time. Y aquí voy a poner to hello. Eso por un lado. Y ahora, ¿cómo puedo hacer que el hello sea llamado cuando hago un post? Pues es tan sencillo como decir, esto no es un get, esto es usando el método post. Simplemente con eso ya estará asociado al método post. En cuanto a los métodos, a los distintos métodos, el próximo día, en el próximo laboratorio, os explicaré un poquito más en detalle para desempolvar un poco cuál era la diferencia entre get, entre post y más cosas. Pero bueno, supongo que os suenan, ¿no? De Easy, os acordáis de get, post un poquito, ¿no? ¿Vale? Pero simplemente si quiero que esté escuchando, que esté atento al método post, pues lo único que habría que cambiar es poner post aquí ya. Bien. Si yo hago esto, paro el servidor y lo vuelvo a lanzar, pues ya en este momento, si yo me voy a un navegador y hago /time, pues me devuelve la hora, el día, mes y hora en formato. Yo, como tengo el navegador en inglés, me lo formatea en inglés. Y si lo tuvierais en otro idioma, pues lo formatearía en vuestro idioma, ¿no? Bien, y ahora la gran pregunta, ¿y cómo puedo invocar el método post? ¿Cómo puedo hacer ahora una llamada a post? ¿Cómo puedo hacer yo eso? Bueno, pues para eso, que me lo han preguntado, claro, yo no lo puedo hacer con el navegador tal cual. Si yo meto en la dirección, yo siempre estoy haciendo una llamada a get. Estoy siempre invocando o solicitando
con el método get. Para ello necesitamos, para yo poder hacer solicitudes a un servidor con otros métodos, con el método post, entre otros, pues para eso necesitamos otras herramientas. Y yo la que os voy a proponer, y vamos a usar bastante a lo largo del curso, es una herramienta que se llama Postman. ¿Cómo podemos instalarnos esa herramienta? Es un plugin de Chrome que es muy fácil de instalar. Y si buscamos Postman Chrome en el Chrome Web Store, pues aquí os saldrá Postman y lo único que tenemos que hacer es añadirlo al Chrome. Venga, ¿lo añadís conmigo? Venga. Add to Chrome, Postman. Entonces le decimos que sí, que permitimos que nos lo haga. Empezará con checking, dará un ratito y en nada debe de instalarse. Ya está. Cuando está instalado, cambia el botoncito y os sale Launch App. ¿Os sale a todos el Launch App? ¿Alguno? ¿A quién no le sale el Launch App? ¿Todos tenéis el Launch App ya? No, iros en la misma página donde le habéis dado a instalar, ahí os debe de salir el botoncito Launch App. ¿Os sale el botón Launch App? ¿Sí o no? Sí, a todos, ¿no? Vale. Pues le damos a cargar y entonces aquí, bueno, lo primero es, te pide la sesión. Yo os recomiendo que os autentiquéis porque así podéis guardar la sesión. Pero si no, le podéis dar directamente aquí abajo, skip this, go straight to the app. Yo me voy a registrar en Google, que simplemente te solicitará tu contraseña de... ¿Le he dado? No le he dado. A ver... No sé qué está pasando. ¿Os va? No, el botón está en bug. Hola. Qué curioso, ¿no? A ver, voy a cerrarlo y volverlo a arrancar. Bueno, sign in, sign up with Google. Bueno, he cerrado, he vuelto a darle a... y ya está. Así os sale connecting. Yo ya me había registrado antes y por eso creo que no me va a pedir la... Ah, me estaba pidiendo aquí las credenciales. He metido mis credenciales y ya le he dado a allow. Yo he metido mis credenciales y le he dicho permitir. Y ya os sale. Si os sale aquí vuestro nombre arriba es que ya os habéis registrado. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿cómo podemos usar Postman cuando estamos ya aquí? Bueno, pues como veis es muy sencillo de utilizar. Lo único que nos hace falta, nos pides una URL. En nuestro caso, por ejemplo, es localhost. Yo ya tenía aquí predefinido, te guarda las URLs que has metido previamente, 2.10.000 y si yo le digo time, /time, con el método get, le hago send y me devuelve lo que devuelva el servidor. Si yo quiero mandar al método post, pues sería, en vez de time, sería hello y en vez de get, le digo que lo que quiero es método post y le voy a enviar y ya aquí estoy enviando al método post y de esta manera. Lo bueno que tiene esto es que puedes ir guardando todas las peticiones que has hecho y entonces si empezáis a hacer el servicio y a hacer varias cosas, pues de esta manera podéis volver a reutilizar alguna petición que habéis hecho previamente. Además, eso lo empezaremos a ver a partir del próximo día, pero lo bueno que tiene este sistema es que te permite definir casos de prueba sobre tu servidor y darle a ejecutar y que te ejecute todos los casos de prueba seguidos y así verificas que todo está funcionando correctamente. ¿Vale? Bueno, pues juguetear un poco con esto, a ver si podéis hacer un post, un get a vuestra página y a ver si podéis acceder a la URL de algún compañero, ¿vale?